En la formación de las ideas políticas de los hombres que dirigieron la vida nacional del país durante la primera mitad del siglo XIX, tuvieron importante trascendencia algunos eventos tales como la experiencia obtenida en las Cortes de Cádiz, los modelos federales que países como Estados Unidos estaban adoptando, el desarrollo de la guerra insurgente e incluso el impacto de los acontecimientos ocurridos en la Francia revolucionaria. Estos hombres realizaron los primeros trazos de una nación libre y progresista, de ahí que pretendieran hacer realidad un proyecto político nacional donde por primera vez consideraban al país como una entidad unitaria que integraba una pluralidad de regiones que aludían a su población y pasado. Ahora veremos cómo se desarrollaron estas ideas. Las primeras organizaciones políticas surgidas en México fueron los llamados escoceses, que agrupaban la antigua élite colonial. Clero, comerciantes, mineros y hacendados. Y eran partidarios de la estructura estamental y del centralismo político. El grupo contrario era el de los yorquinos, que apoyaban el federalismo y la autonomía de los estados, la igualdad ante la ley, la libertad de opinión y un gobierno democrático que garantizara libertades individuales antes que las corporativas. Además existieron numerosos bandos sin programas o fines articulados, producto de la efervescencia política durante las 3 primeras décadas de vida independiente. Pero estas fuerzas se agruparon bajo la nomenclatura de centralistas y federalistas. Estos grupos, en lugar de continuar absorbidos por el fetiche de las constituciones y las ideas abstractas, empezaron a ver la raíz de los problemas de la nación en la estructura económica y en la organización social. La influencia de Lucas Alamán en el gobierno de Anastasio Bustamante definió los perfiles del proyecto conservador. Mientras que el programa del Partido Liberal lo hizo público Valentín Gómez Farías a partir de 1833, cuando en ausencia de Antonio López de Santa Anna tomó las riendas del gobierno. Sin embargo, había varios obstáculos que impedían la consolidación de estos proyectos. La población estaba dispersa en pueblos y rancherías, en lugares con menos de 500 habitantes, difíciles comunicaciones con el mundo exterior, una economía más de trueque que monetaria y altos índices de analfabetismo, alcoholismo y mortalidad. Localidades como Hermosillo o Ciudad Victoria no llegaban a los 4,000 habitantes para mediados del siglo XIX. El puerto de Veracruz apenas tenía 7,000. Las metrópolis eran México, Puebla, Guadalajara y Guanajuato. La necesidad de educar al pueblo era compartida por liberales y conservadores. Desde la etapa colonial, la educación estaba en manos de compañías particulares y colegios de paga. La más prestigiosa era la Compañía Lancasteriana, sociedad de beneficencia, donde se aprovechaba el adelanto de los niños más listos para ayudar a los demás. La instrucción formal de las niñas tenía lugar en las escuelas del ayuntamiento o de las parroquias, en escuelas particulares y en casa. Las comunidades religiosas daban clases a externas,
abocadas sobre todo a preparar sirvientas o mujeres casaderas instruidas, honestas y honradas. Liberales y conservadores debatieron durante todo el siglo XIX entre mantener a sus mujeres dependientes, como artículos de adorno, o hacerlas ciudadanas, trabajadoras, buenas maestras de sus hijos, capaces de ver por sí mismas y de construir un país mejor. Para insertar al país por la vía del progreso, ambos bandos también sabían de la necesidad de mejorar las vías de comunicación. Los primeros gobiernos invirtieron en este rubro, acortando los tiempos necesarios para llegar de un lado a otro, gracias a la rehabilitación de caminos y puentes. Pero no cambiaba el medio de transporte más común: los pies. La gente caminaba de un lugar a otro, incluso cuando hubo ferrocarril. Por ejemplo, entre Toluca y México, la gran mayoría de personas hacía el viaje a pie, ni siquiera a caballo, que era un lujo. Para los que podían pagar 35 pesos y medio, había una diligencia que salía de Veracruz todos los días, para llegar a México 3 días y medio después, siempre y cuando no se volteara o perdiera una rueda. A pie se necesitaban por lo menos 8 días. La economía del país seguía siendo regional. No había posibilidad de trasladar mercancías por la inexistencia de vías de comunicación. Los arrieros transportaban mercancías y eran los eslabones que unían economías regionales con el mercado nacional. Surgían centros de actividad a su paso: fondas, tiendas, mesones, tiendas de artículos. Transportaban una enorme cantidad de productos agrícolas y manufacturados. La independencia trajo consigo la libertad de prensa y la lucha política convirtió a los periódicos en factores decisivos en la formación de la opinión pública. Liberales y conservadores tuvieron sus propios periódicos, y fue un surtidor de millares de volantes y folletos dedicados a defender sus intereses. La palabra impresa fue adquiriendo peso en la conciencia pública. Pero la sociedad mexicana no era libresca, salvo contadas excepciones. Los libros eran caros y no se empezaron a imprimir a menor costo en el país hasta que fueron establecidas las fábricas de papel en la década de 1840. Un texto de derecho podría costar el sueldo anual de un catedrático de jurisprudencia. Por eso la solución fue imprimir folletos, pues era un medio barato e inmediato de dar a conocer los pronunciamientos, los pleitos, poemas literarios, votos particulares y 1000 temas más. Más aún, dentro de estos problemas, había uno que para los liberales significaba el mayor. Era el poder de la Iglesia, tanto político como económico. Institución dominante de la vida colonial, la Iglesia seguía manteniendo su estructura de poder y sus privilegios. Su presencia era una afrenta para el proyecto liberal y para el Estado.
los proyectos para mejorar al país se enfrentaron a una realidad mucho más compleja. Una nación fragmentada con un Estado débil, una población dispersa, multiétnica, rural y analfabeta en su mayoría. La vida mexicana del campo y la ciudad seguía sus pautas tradicionales y cambiar la fisonomía del país fue un proceso lento y, para algunos sectores, doloroso. En la formación de las ideas de liberales y conservadores estaba presente, más allá de la retórica del discurso, la determinación por consolidar la nación. Para los primeros, los liberales, significaba un cambio total para lograr la nación libre, democrática e igualitaria. Para los segundos, los conservadores, estaba presente la idea del cambio, pero sin afectar las estructuras tradicionales heredadas del gobierno colonial. En estas circunstancias, promover la consolidación de un Estado fuerte enfrentó un sinnúmero de contingencias que postergó dicha realización e inundó el segundo tercio del siglo XIX en una lucha permanente entre facciones por el control del poder.